a continuar con los problemas de geometría. Esta aparece su calculadora. Y bueno, sus fórmulas por si acaso, en el caso de que necesiten ahí las fórmulas, ¿no? Entonces vamos con la primera pregunta. La primera pregunta de geometría es: la población de una ciudad con una superficie de 350 millas cuadradas es de 3.5 millones. Esta es la población. ¿Cuál es la densidad poblacional de la ciudad por milla cuadrada? Es lo que te están preguntando y aquí puedes utilizar calculadora. Esta es una pregunta de densidad poblacional. Esta pregunta de densidad poblacional definitivamente que la va a venir en el examen. Si no es una, son dos preguntas. La pregunta no es muy difícil de resolver. Solo hay que acordarse de la fórmula, porque esta fórmula de densidad poblacional no te la van a dar en el examen. Entonces tú te la tienes que saber y es muy probable que definitivamente te venga esta pregunta. Entonces densidad poblacional es igual a la población entre el área. Pero la población tiene que estar en unidades, en número de personas, ¿no? Aquí me dan como 3.5 millones o 3 millones y medio de personas, pero yo tengo que expresar en unidades ese 3.5. Entonces 3.5 millones es lo mismo que 3 millones 500 mil, ¿no? Entre el área, en este caso que sería 350 millas cuadradas. Entonces uso mi calculadora, elimino los ceros o de frente puedo poner en mi calculadora los dos valores, 3.500.000 entre 350, pues me va a salir 10.000 personas por milla cuadrada. Y esa sería la respuesta, ¿no? La alternativa D. Es una pregunta muy sencilla, pero a veces los alumnos se equivocan porque se olvidan que en este caso la población tiene que estar en unidad y no como está aquí especificado en millones, ¿no? Ten cuidado porque podría ser que haya la respuesta, pero acuérdate que tiene que ser en unidades de personas. ¿Está bien? Eso es el único problema que podrías tener. Y aparte acordarte de la fórmula, ¿no? Que es la población entre el área. ¿Okay? La pregunta número 2 dice, y puedo usar mi calculadora, que no la voy a necesitar. Supongamos que el triángulo, me están pidiendo aquí, supongamos que el triángulo DEF es congruente al triángulo ABC, como se muestra en la figura. Entonces, ¿qué significa que dos triángulos sean congruentes? Significa que los triángulos sean similares o que a la vez también sean iguales. En este caso, pues estos triángulos son congruentes DEF a ABC. Entonces, como me escriben DEF, yo lo tengo que poner similar con ABC. Entonces, lo que hago es tratar de relacionar los dos, ¿no? Que A va a representar a D, que B va a representar a F y C va a representar, perdón, B va a representar a E y C va a representar a F. Entonces tengo D es A, E es B y F es C. Entonces, esos son los dos triángulos congruentes, los tengo en ese orden y tengo que respetar ese orden. Ahora, a mí me dan una gráfica. La gráfica es la de negro, lo que está de rojo pues es lo que he añadido. La gráfica que me dan, voy a empezar aquí a marcar los datos. Acuérdense que en el examen real, cuando le dan ese tipo de preguntas, ustedes no van a poder marcar en la hojita que les dan de las preguntas porque les pueden anular el examen. Entonces lo que tienen que hacer es dibujar rápidamente pues en la otra hoja que le dan, las hojas para resolver ejercicios. Entonces no se vayan a olvidar pues que no pueden marcar ahí, ¿no? Entonces aquí lo vamos a marcar porque esto es de nosotros y no hay problema. Entonces, supongamos que el triángulo AD es congruente. Y aparte me dicen que si los dos vértices del triángulo DEF son 6 y 10 y EF, ¿cuál sería la coordenada del vértice D? Entonces, en sí en la gráfica me dan A, B, C. Y aparte yo me doy cuenta que el eje de las Y y el eje de las X son empezando de los números 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, 4, 5, para arriba 1, 2, 3, 4, 5, y para abajo menos 1, menos 2, 3, 4, 5 en las Y. Ahora, me dan A, B, C, pero yo puedo colocar aquí que A era D, que B era E y que F es C, ¿cierto? Me dan dos vértices. Me olvido de A, B, C ahora. Me olvido de esos dos, ese triángulo. Ahora solamente me enfoco en D, E, F, porque lo que me están pidiendo es D. Entonces me tengo que enfocar en el triángulo D, E, F. En el triángulo D, E, F me dicen que F es 6,10. Entonces F está aquí. Yo tengo que ponerle 6,10. Acuérdense que es siempre X, Y, ¿no? Y I, o E, perdón, es 11,10. 11,10. Entonces también X es 11, Y es 10. ¿Ok?
Y lo que me están pidiendo pues es el D de acá, ¿no? Que no sé. Entonces, ¿qué relación puedo buscar ahí? Parece como que estuviera volteado este triángulo, ¿no? Porque X es 6 y si camino aquí es 7, 8, 9, 10 y 11. O sea, me estoy yendo hacia la izquierda y los números van aumentando. Como tiene sentido, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? Y aparte que me doy cuenta que las Y, ¿cómo son aquí? Las Y son iguales. Estamos hablando del mismo eje porque en ciencia lo que he movido es el X, pues el Y es el mismo, ¿no? Está aquí mismo, en el 10. Entonces, para este punto que me doy cuenta, para llegar al punto, del punto E al punto D, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que subir. Y al subir en forma vertical, estoy hablando de las Y, ¿no? Entonces, el X es el mismo, está en el mismo lugar. Sería, aquí es 11. Entonces aquí también sería 11, pero el Y sería 10, 11, 12, 13, 14. Entonces estaría subiendo 4 unidades aquí y sería 14 que estaría representando las Y. Entonces en el punto D es 11,14. ¿Ok? Entonces para esta pregunta pues tiene que tener un poquito de visualización, tratar de entender la gráfica y tratar de graficar nuevamente de repente al costado cuando ustedes tengan las hojitas que pueden resolver ejercicios, ¿no? O de repente, pues, si no necesitan graficarlo, pues solamente visualizarlo nada más rápidamente. Y esa sería la manera que tendrían que resolver este ejercicio número 2. ¿Ok? La pregunta 3 es básicamente similar a la pregunta número 1. Me dice que New Orleans tiene una población de 1.909.000 personas y un área de 512 kilómetros cuadrados. Las Vegas tiene una población de 4.015.700 personas en un área de 741 kilómetros cuadrados. ¿Cuál ciudad tiene la mayor densidad poblacional? Entonces, este problema de acá es de matemática. De repente tú, por estudios sociales, puedes saber que de repente la ciudad de Las Vegas tiene menor población que New Orleans, ¿no? Por estadísticas. Pero este aquí no es un problema de estudios sociales, ¿no? No es una pregunta de estudios sociales, entonces no te puedes basar en eso ahorita. Si te están poniendo una pregunta con números en matemática, pues trata de basarte en lo que están preguntando, porque no necesariamente va a coincidir. A veces las preguntas de matemática, pues no necesariamente coinciden con la realidad estadística, ¿no? Entonces vamos a ver reemplazar en sí los datos. Me doy cuenta que ya aquí me dan el número de personas lista, no me la dieron como en la pregunta número 1 que yo tenía que cambiar. El número de personas ya está en unidades. Entonces empezamos con New Orleans. La densidad poblacional es igual a la población, ¿no? Entre el área, 512. Estamos hablando de New Orleans. Y luego Las Vegas tiene una población de 4.015.700 entre el área 741. Entonces sería, si es que yo divido los dos, utilizo mi calculadora. Usa calculadora aquí. Ahí sería 5.419 y aquí 1.971, ¿no? Entonces me doy cuenta, la pregunta me dice, siempre va a ir la pregunta nuevamente, ¿qué es lo que te están pidiendo? ¿Qué ciudad tiene mayor densidad poblacional? Entonces me doy cuenta aquí, de acuerdo a ese problema, que Las Vegas tiene mayor densidad poblacional por kilómetro cuadrado. Entonces, 5.419 personas por kilómetro cuadrado y sería la respuesta C. Ok, chicos. La pregunta número 4 dice que es un triángulo isósceles. Esto es una pregunta de teoría. Me dicen no usar calculadora, pues definitivamente que no voy a necesitar. En esa pregunta, cuando la vi, ustedes tenían que escribir ahí la respuesta en esta línea. Y me preguntaban, pues, ¿qué era un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles es un triángulo, como en este caso ABC, que tiene dos lados iguales y a la vez dos ángulos iguales. Esa vendría a ser la definición de triángulo isósceles. Entonces, chicos, nos quedamos aquí. En el siguiente video pues voy a continuar con los ejercicios del 5 al 8. ¿Ok? Bye bye.